otro proceso que origina mutaciones son las desaminaciones, ¿sí? En las desaminaciones tenemos que, por ejemplo, ustedes vieron que la citosina y la adenina tenían grupos amina, ¿sí? Entonces hay distintos, las desaminaciones pueden ocurrir por problemas en el apareamiento de bases, o sea, no por problemas en la replicación del ADN, pueden ocurrir desaminaciones en el proceso cuando se replica el ADN, o pueden ocurrir por agentes mutagénicos. Ustedes saben que nosotros estamos expuestos a agentes mutagénicos. Por ejemplo, el ácido nitroso produce la desaminación de la citosina o de la adenina. En el caso de la citosina, al producir la desaminación, genera un grupo que es uracilo, ¿sí? Al generar este grupo que es uracilo, cuando tenemos que una cadena normal de ADN, como la que tenemos acá, ¿sí? Nos concentramos en el primer grupo también, podría ocurrir en esta citosina, nada más que por facilidad para poder dibujarlo, lo hice siempre con el primer grupo, pero puede ocurrir en esa citosina también, ¿sí? Entonces, tenemos, eso es el ADN normal. Ahora, cuando tenemos ese ADN normal, tenemos una desaminación de la primera citosina, ¿sí? Se pierde un grupo amina en esta citosina, entonces tenemos que la cadena de arriba esta citosina va a pasar a uracilo y la cadena de arriba se va a replicar de manera normal. Y la cadena de abajo, ahora vamos a tener que el uracilo aparea con adenina, incorporando el error. Al incorporar el error, esa cadena, cuando se replique, vamos a tener una mutación. Entonces, acá tenemos otra vez otra transición. Una guanina cambió por una adenina, una púrica por una púrica, y una citosina cambió por una timina, una pirimídica por una pirimídica. ¿Bien? Entonces, y en el caso que fuera una desaminación por una adenina, se va a formar una hipoxantina, y la hipoxantina queda en condiciones de aparearse con citosina. Entonces, después vamos a tener otro proceso que produce mutaciones, que son los daños en el ADN inducidos por análogos de bases, como el 5-bromouracilo. ¿Qué son los análogos de bases? Son sustancias son moléculas, perdón, no sustancias, son moléculas que son parecidas a las bases nitrogenadas, tienen su estructura molecular parecida a las bases nitrogenadas. Por ejemplo, el 5-bromouracilo tiene una estructura molecular parecida a la de la timina. Entonces, se aparea con adenina. Pero, ¿qué pasa? Este 5-bromouracilo tiene también puede tener una forma tautomérica. Y en su forma tautomérica aparea, es análogo de citosina y aparea con guanina. Siempre el 5-bromouracilo pasa de su forma normal a su forma tautomérica en todas las replicaciones. Entonces vamos a ver cómo se produce una transición inducida por análogos de base como el 5-bromouracilo. Vamos a tener acá
Otra vez, vamos a considerar un solo par de bases en este caso para que no sea tan complicado, pero vamos a ver cómo muta este par de bases a través de este proceso. Tenemos el ADN normal, vamos a tener en la cadena de abajo, en esta, se va a replicar de manera normal, y la cadena de arriba vamos a tener que entra el 5-bromuracilo. Es un análogo de base y es un mutágeno, ¿sí? Entonces entra de afuera. Y dijimos que cuando entra en su forma ceto, que es su forma normal, entonces aparea con adenina. Y después es la primera replicación y es el error que es incorporado. Y después tenemos que la adenina, la adenina se va a replicar de manera normal. Pero este grupo ceto, que quedó acá, del 5-bromuracilo, pasa a su forma enol, que es su tautómero, y aparea con guanina. Entonces acá tenemos el error replicado, ¿sí? Y tenemos que esa guanina, cuando se replique, esa cadena que lleva la guanina, cuando se replique, se va a... esa guanina se va a parear con citosina y vamos a tener, en este caso, la mutación, porque tenemos una púrica por una púrica y una pirimídica por una pirimídica. Entonces se produce una transición. Ahora vamos a ver, hasta ahora vimos todas transiciones. Transiciones por tautomerización, transición por tautomerización, desaminación y 5-bromuracilo. Acá les quería comentar, el 5-bromuracilo se usa mucho en la quimioterapia. ¿Para qué se usa en la quimioterapia? Porque muchas veces produce muchas mutaciones y en las células cancerígenas hace que se produzcan muchas mutaciones y estas células se replican y van a tener muchas mutaciones que hacen que pues esas células se llegan a morir, ¿sí? Pero lamentablemente también producen mutaciones en las células normales. Entonces también se incorporan las células normales y al incorporarse en células normales produce pérdida de cabello o problemas digestivos. ¿Sí? La transversión, vamos a ver una transversión como resultado de una despurinización. Betty, ¿Sí? antes de pasar a la despurinización, ¿podés volver a explicar lo del 5-bromuracilo, por favor? ¿Sí, todo? Sí, un repasito por todo el proceso. Bien, vamos a ver, entonces. Tenemos la cadena normal de ADN. Solamente acá tenemos todas las otras bases, pero no las estamos viendo porque por una cuestión de simplificar el esquema no las puse. Pero tenemos el ADN normal, tenemos que la adenina aparea con timina, ¿sí? Esta cadena de abajo se va a replicar de manera normal, ¿sí? En la adenina se va a incorporar el 5-bromuracilo en su forma ceto, que como vimos antes, a ver si lo vamos a ver acá, vamos a ver todo el espacio, acá, en su forma ceto, ¿sí? Es en la forma en que el 5-bromuracilo aparea con la timina. En su forma enol, el 5-bromuracilo aparea con guanina. Si entra
entra en su forma ceto, el 5-bromuracilo va a parear con adenina. Si entra en su forma enol, va a parear con guanina. Pero siempre pasa de una forma a la otra en todas las replicaciones para producir la mutación. Tenemos el ADN normal, adenina con timina, ¿sí? Ahora tenemos la cadena de abajo, se replica en forma normal, y la de arriba, en la adenina, va a entrar el 5-bromo-uracilo. En su forma ceto, porque dijimos que en su forma ceto aparea con la adenina. Ahora bien, ahí tenemos el error incorporado, ¿sí? ¿Por qué decimos que el error está incorporado? Porque cuando se replique ese error, vamos a tener después que en la siguiente ronda de replicación, me va a formar la mutación. La adenina de arriba va a ser normal. Acá se va a formar su cadena, el apareamiento va a ser normal. Y acá tenemos que el 5-bromuracilo de su forma ceto pasa al 5-bromuracilo ahora en su forma enol. Siempre que entre en su forma... ¿Sí? Una pregunta, ¿y puede ser que el 5-bromuracilo siga en su forma ceto y ahí no habría mutación? ¿O sí o sí va a cambiar? Sí o sí va a cambiar. Sí o sí va a cambiar. Siempre que entre en su forma ceto, cambia enol. Y siempre que entre en su forma enol, va a parear con guanina primero y después va a cambiar a su forma ceto. ¿Sí? Entonces, ahí el error ya está replicado porque se aparea con guanina y ahí, al aparearse con guanina, esa guanina en su siguiente ronda de replicación se replica normal, ¿sí? Y va a incorporar esa mutación, ¿sí? El ADN mutado. Y en la cadena de abajo puede ser que el 5-bromuracilo siga produciendo mutaciones, como es en el caso que les decía, en el caso de las células cancerígenas que producen muchas mutaciones de tal forma que la célula ya no sea viable, o puede ser que no siga produciendo mutaciones y que sea eliminado de la célula, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Hola, ¿están ahí? Sí, acá estamos. Dicen Bueno. que sí. Bueno. Ahora vamos a ver una mutación de transversión como resultado de una despurinización. Ahora vamos a ver el proceso y cómo se produce la transversión y a qué me refiero con transversión. O sea, acá tenemos otra vez la cadena normal de ADN, otra vez nos concentramos en el primer grupo, ¿sí? Es la cadena normal del ADN. Esa cadena normal del ADN vamos a tener que hay una despurinización. ¿Qué me refiero con despurinización? Que se pierde una base púrica. Puede ser una guanina o una adenina. Generalmente son guaninas las que se pierden, ¿sí? Entonces ahí tenemos la despurinización por la pérdida de una guanina. Entonces, en la cadena de abajo, como no se perdió nada y está todo normal, no hay ningún tipo de cambio, se produce una cadena normal de ADN. Y en la que se produjo la despurinización, tenemos un espacio que no tenemos una base nitrogenada con la cual se puede aparear en la siguiente replicación. Entonces ahí puede entrar cualquiera de las 4 bases. Acá lo vamos a hacer con que entra una adenina para
poder hacer una mutación de transversión. Pero esta despurinización puede producir tanto transversiones como transiciones. Entonces, esa cadena de ADN, cuando se replique esa hebra de abajo, vamos a tener que la adenina se va a replicar y se va a parear ahora con timina, ¿sí? Entonces ahora tenemos que una base púrica cambia por una pirimídica y una base pirimídica cambia por una púrica. Por lo tanto, al cambiar una base de una púrica por una pirimídica y una pirimídica por una púrica, eso se lo denomina transversión, ¿sí? Y esa es la cadena de ADN mutado. ¿Se entendió? ¿Lore? Yo te entendí bárbaro. A ver los chicos que me dicen. Dicen que sí. Bien, bueno. Esa es una despolinización. Es una transversión como resultado de una despolinización. Y en la cadena de arriba ponemos también el signo de pregunta porque no sabemos si esa cadena va a seguir, si se va a seguir esa base va a estar perdida o si se va a recuperar esa base. Bueno, la despolinización también se puede formar porque esas despolinizaciones se pierden purinas en la replicación del ADN o pueden formarse por agentes mutagénicos, se pueden producir por agentes mutagénicos, producen despolinizaciones porque, por ejemplo, un agente mutagénico son las aflatoxinas de los hongos Aspergillus que se encuentran en los hilos de los donde se almacenan las semillas, ¿sí? Ahora vamos a daños en el ADN producidos por factores físicos, ¿sí? Como por ejemplo la luz ultravioleta. Estos daños en el ADN producidos por estos factores físicos producen, sobre todo la luz ultravioleta, produce enlaces covalentes entre dos timinas adyacentes, ¿sí? Acá tenemos el fosfato, la desoxirribosa, y tenemos una timina, tenemos el azúcar desoxirribosa y el fosfato, y estas dos timinas que acá están separadas, acá las tenemos juntas, ¿sí? Hay enlace covalente entre estas dos timinas, que es esto que se ve acá. ¿Qué pasa cuando se unen las dos timinas? Hay formación del dímero de timinas. Acá vamos a ver otro caso de transversión. Pero tanto las despurinizaciones como la formación del dímero de timina puede producir transiciones o transversiones. Recuerden que puede entrar cualquiera de las 4 bases, ¿sí? En la cadena que se replica. Acá tenemos la cadena normal de ADN, ¿sí? Otra vez nos concentramos en el primer par de bases y vamos a tener, cuando se forma el dímero de timina, tenemos que se produce una estructura rara en la hebra de ADN, en donde están los dos timinas adyacentes, de manera tal que la polimerasa no va a poder leer esa hebra de ADN, ¿sí? Entonces, vamos a tener la cadena de abajo, va a ser normal, y en la cadena de arriba vamos a tener que la polimerasa ahí en esa hebra de ADN no va a saber qué bases poner. La cadena de abajo dijimos que era normal. La cadena de arriba
como tenemos esta estructura rara en la hebra de ADN, la polimerasa acá no va a saber qué poner y va a poner esas bases, ¿sí? Entonces, al poner esas bases, vamos a tener que, ven acá que puso una citosina y acá una adenina, ¿sí? Cuando esa cadena de ADN se replique, vamos a tener que la adenina con la timina, acá no se produjo mutación, quedó igual. Pero en la citosina con la guanina se produjo una mutación de transversión. ¿Por qué? Porque la adenina cambió por la citosina, una púrica por una pirimídica, y la timina cambió por la guanina, una pirimídica por una púrica. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el ADN mutado. ¿Bien? Bueno. Y esa hebra... Profe, una pregunta. Sí. Disculpe que te interrumpa. Cuando no lee las dos el dímero de timina, ¿las bases que se agregan son aleatorias? Puede ser cualquiera de las 4 bases. Acá podría entrar una timina, o 2 timinas podrían entrar, o una citosina y una adenina, como en este caso, o una guanina y una citosina. Entonces puede producir 2 mutaciones o puede producir una mutación. ¿Se entendió? ¿Te respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bien.